héroe de la fe. ¿Cuál es la imagen o quién es la persona que te viene a la mente? Vale, he oído algunas respuestas. Quizás pensáis en el famoso capítulo 11 de Hebreos, de los héroes de la fe de Abraham, que dejó su familia, dejó su tierra para seguir las promesas de Dios. Y después de eso estuvo dispuesto a sacrificar al hijo de la promesa cuando Dios se lo pidió. En Moisés, que renunció la vida fácil del corte real para guiar a Israel de vuelta hacia la tierra prometida, y luego los lideró durante 40 años ahí en el desierto. En Rahab, que protegió a los espías que había enviado Josué a Jericó antes de cruzar el Jordán. O quizás piensas en los evangelistas, misioneros, apóstoles y mártires del primer siglo. De algunos de ellos leemos en el Nuevo Testamento, otros en otras fuentes. O en teólogos como Lutero y Calvino y Zwingli, que lucharon por recuperar verdades casi perdidas. O en misioneros como los que hemos seguido mucho en las últimas semanas, que dejaban sus casas para ir en barco o en caballo sin ninguna expectativa de volver, para llevar el mensaje de Cristo a pueblos que no lo tenían. Pero me he puesto que solo hay dos clases de personas que piensan en Epafrodito. Los que estaban en la reunión en inglés y ya han oído una vez este mensaje, y los que habéis leído de antemano el pasaje de hoy. Y si estás en el segundo grupo, muy bien. Estamos en Filipenses capítulo 2. Pablo nos exhorta a tener la misma actitud humilde que Cristo. Y luego pasa a cosas prácticas de logística. Enviará dentro de poco a Timoteo cuando haya noticias para que los lleve. Espera él mismo ser liberado de la cárcel y poder viajar a visitar a Filipos. Pero también explica por qué la carta que están leyendo los filipenses y que vamos a leer nosotros, la ha traído Epafrodito. Pero luego con esto de las temas prácticas también hay un subtexto al que debemos prestar atención, que Timoteo y Epafrodito son también ejemplos de lo que es tener esa actitud de Cristo. Leamos Filipenses capítulo 2, versículos 25 a 30. Filipenses 2 desde el versículo 25. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estaba enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo, y tened en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Tened en alta estima a los como él. A Epafrodito le debemos ver como héroe de la fe. Pero ¿qué hizo para merecer tal reconocimiento? Básicamente, fue fiel con el encargo que había recibido. Ya hemos visto hace rato que la iglesia en Filipos apoyaba a Pablo de forma económica, le enviaba dinero cuando estaba en sus viajes
Y ahora, cuando estaba en la cárcel, enviaban para que pudiera comer adecuadamente. Y Epafrodito es el mensajero, el que han enviado desde Filipos a Roma para traer ese dinero. Supongo que la mayoría de vosotros conocéis más o menos lo mismo que yo de la geografía del este de Europa, que es casi nada. Así que para ponerlo en un contexto español, es más o menos equivalente a un viaje de Palma de Mallorca a Finisterre. 200 kilómetros en barco, 1000 kilómetros a pie. No es un viaje de un par de días. Y lo hace llevando en efectivo, no sabemos exactamente cuánto. Pero supongo que no valdría la pena hacer un viaje tan largo si no llevar dinero para que Pablo comiera durante varios meses. Así que tendría el sueldo de varios meses. Pues no sé tú, pero yo no me sentiría muy cómodo llevando miles de euros en efectivo a pie durante un mes. Y eso que vivimos en una sociedad mucho más segura que hace 2000 años. Así que cuando Pablo dice en versículo 30 que arriesgaba su vida, el primer riesgo eran los bandidos. Pero además había el riesgo que sí que le alcanzó la enfermedad. Que incluso hoy en día cuando viajamos hay ese riesgo, ¿no? Nuevo lugar, nuevas bacterias. Y podemos caer mal del estómago. Probablemente sería lo que le pasó a Epafrodito. Pero sin embargo, cuando enfermó, no renunció a su misión. No volvió a Filipos para que le cuidaran a sus parientes. Supongo que tomara una pausa para recuperar porque se ve que estaba grave, pero luego siguió hasta Roma para llegar a Pablo. Y por lo que podemos entreleer en el pasaje, si de él dependiera, hubiera seguido ahí cuidando a Pablo, ayudándole en lo que pudiera. Porque dice en versículo 25, yo creí necesario enviaros a Epafrodito. No dice que fuera idea de Epafrodito, parece ser iniciativa de Pablo. Porque ve que está angustiado, está atormentado por el pensamiento de que ahí en Filipos estén preocupados por él. Así que Epafrodito quiere servir más y Pablo le dice, no, vas a servir mejor llevando esta carta. Y entonces, parte del subtexto aquí es, aunque Epafrodito haya vuelto mucho antes de lo que esperabais, no le reprendáis nada. No es culpa suya, es culpa mía, yo le he enviado por vuestro bien, por su bien, por mi bien. Así que hay que recibirle con gozo y con estima. Los héroes de la fe no son solo los evangelistas más visibles, los misioneros a tierras exóticas. Y el honor y estima en la iglesia no son solo para los que tienen los dones espirituales más espectaculares, los ministerios que parezcan más grandes. En la parábola de los talentos, ¿cuál era el elogio que, según Jesús, el rey daba a los que aprobaron? Bien hecho, siervo fiel. Los que merecen el honor en la iglesia son los siervos fieles. Son los que tienen la actitud de los héroes de Hebreos 11. Ven la ciudad que está por venir, cuyas fundaciones pone Dios. No están centrados en el presente. Pero mientras estén en este mundo, viven para honrar a Dios y para bendecir a los demás. Así era Epafrodito. Y eso de mientras esté en este mundo nos lleva al otro gran tema que surge de este pasaje.
Porque en el primer capítulo del libro, Pablo dice que vivir es Cristo y morir ganancia. Y aquí dice, en el versículo 27, estuvo a punto de morir Epafrodito, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solo de él, sino también de mí, para que no tuviera tristeza sobre tristeza. Y hay aquí una tensión, ¿no? Si la muerte es ganancia, ¿debería entristecernos? Pues el ejemplo de Pablo aquí no es la única evidencia de la Biblia que sí. Porque cuando murió Lázaro, dice que Jesús lloró. Y luego fue a la tumba para decirle que saliera. Así que cuando leemos en 1 de Tesalonicenses, no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza, el contraste no está entre entristecerse o no entristecerse. Se trata de la manera en la que nos entristecemos. Cuando muere un hermano o una hermana en Cristo, puede que tengamos lágrimas en las mejillas, pero hay gozo en el corazón y esperanza. Lloramos la muerte porque es algo fuera de lugar, algo que no debe existir en este mundo y solo ha entrado por el pecado. Pero tenemos esperanza porque sabemos que en la nueva creación no habrá muerte. Lloramos la ruptura de la relación, que ya no compartiremos más experiencias con esta persona. Pero tenemos esperanza porque conocemos al conquistador de la muerte. Así que si no conoces a Jesucristo, hoy puedes conocerle y te lo recomiendo. No solo es el único que nos da esperanza para después de la muerte. La vida eterna que da también es vida en plenitud desde hoy. Es para ya, no solo para el futuro. Es vivir en relación con Dios, conocerle a Él contigo en cada paso de la vida. Y para los que ya conocemos a Jesucristo, tengo dos preguntas. Primero, ¿a quién honras y estimas en la iglesia? Que igual necesitamos revisar nuestros criterios. Y segundo, ¿eres fiel con el encargo que Dios te ha dado para ganar ese elogio de siervo fiel? ¿Seguimos el ejemplo de Epafrodito? Los que podemos nos pongamos de pie y oremos. Gracias, Cristo, que no solo tenemos tu ejemplo para seguir, sino también muchos ejemplos que muestran que los humanos normales podemos vivir por fe, podemos honrar a Dios y podemos ser siervos fieles. Gracias que el ejemplo de Epafrodito muestra que ni siquiera son las personas extraordinarias, sino el cristiano normal, ordinario. Porque contigo todos somos extraordinarios. Ayúdanos a tener esa visión eterna, a vivir como hemos cantado que viviremos por ti, para cumplir tu misión, para extender tu reino, para ser tus siervos fieles. Amén. Si quieres oración